Alabado sea el nombre del Señor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. El verso 4. Y después vamos a estar leyendo. Hoy vamos a tener, hermanos, lo que decimos, un sermón textual. Hoy vamos a leer más pasajes para traer un entendimiento a nuestras vidas en esa mañana. Vamos a leer del 4 al 8 y después el 26 hasta el 33. Gloria a Dios. Son dos historias, aleluya, que envuelven la iglesia y misiones. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor. 8, verso 4. Los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba al Mesías. Al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que se realizaban, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. De muchos endemoniados los espíritus malignos salían dando alaridos y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos y aquella ciudad se llenó de alegría. Gloria a Dios. Ahora vamos al verso 26. Seguimos con Felipe. Un ángel del Señor le dijo a Felipe: ponte en marcha hacia el sur, por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope, eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de Candace, la reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar. Y en el viaje de regreso a su país iba sentado en su carro leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Felipe se acercó deprisa al carro y al oír que el hombre leía al profeta Isaías le preguntó: ¿acaso entiendes lo que estás leyendo? Responde el hombre: ¿y cómo voy a entender? Lo contestó, si nadie me lo explica. Así que invitó a Felipe que suba y siéntase con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero y como cordero que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. El último verso: lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Gloria a Dios. Poder estar sentado dando glória a Deus. Já houve muita oração hoje. Aleluia. Aleluya, Dios es bueno. No hay, hermanos, ningún hombre que camine sobre la tierra hoy en vida que pueda decir: la gracia del Señor no me alcanzó. Porque es solo por su gracia que todo hombre que ahora respira vive. Porque dice la palabra del Señor en Lamentaciones de Jeremías: por mi gracia y misericordia es que el hombre no es consumido. En cada mañana se renueva la gracia del Señor. Entonces no es porque el hombre es bueno o porque el hombre hace bien que vive, no, es por pura gracia y misericordia de Dios. Hermanos, hablar de misiones es hablar del mismo Dios. Porque es Dios que empieza a hacer misiones al enviar a su Hijo para resgatar a unos cuantos que estábamos perdidos aquí. Él dice: yo enviaré a mi Hijo y resgatará a muchos. Por lo cuanto es Dios el primero preocupado en querer hacer misiones. Y esa preocupación también tiene que estar en nosotros. Tiene que estar en nuestros corazones. Aleluya, gloria a Dios. Hermanos, ayer, mientras yo buscaba ese video, encontré muchos videos.
encontré muchos videos. Ese es el que yo consideré más apropiado para pasar aquí, porque la violencia que hay de punta a punta de la tierra, solo por el hecho de que alguien diga, soy seguidor de Jesucristo. La palabra dice, esta semana que pasó hemos terminado, yo mi bella y linda esposa de Juan, capítulo 16 de Juan. Jesús mira a su discípulo y dice, mira, viene un día sobre la tierra que por matar a vosotros van a creer que están prestando servicio a Dios. Vendrán días, dice el Señor, que van a perseguir a vosotros, y el que les quite la vida pensarán estar prestando un servicio a Dios. Por bien, esta gente del mundo islámico mayormente, cuando matan a un cristiano, profesan una frase en su idioma, Allahu Akbar, que quiere decir Dios es grande. Mientras matan un cristiano que es seguidor de Dios, ellos piensan estar haciendo un servicio a Dios, cumpliendo así, ¿no?, la palabra del Señor Jesucristo. Pero como fue dicho por la pastora en esta mañana, Dios aún nos da la oportunidad de aún no padecer tales niveles de persecución. No es que no la hay, porque hay persecución a un nivel aún democrático, a un nivel aún constitucional, cosas aún pequeñas que envuelven política, permisos, pero ya hay, pero eso llegará. Eso llegará a los 4 cantos del mundo, eso llegará, hermanos, porque es profecía bíblica. Pero más de decir que va a llegar, yo quiero decir también esta, como se habla en ese video, que venga lo que venga. Ahí hablan, venga lo que venga, yo no negaré a mi Señor. Esa debe ser nuestra postura. Que venga lo que venga, no negaré a mi Señor. Es tener conciencia que la vida aquí ahora es bastante corta, y lo que importa es la eternidad. Lo que importa es hacer una pregunta cada día: ¿dónde pasaremos la eternidad? Aleluya. Pues yo digo, la pasaremos con nuestro Señor en el cielo. Aleluya. Porque esa es la promesa. Esa es la promesa, y nos agarramos en esa promesa, aleluya, y creemos esa promesa, y vivimos, aleluya, en esa promesa. Gloria a Dios. Hermanos, es Lucas que escribe Hechos, como hemos hablado viernes. Capítulo 1, 2 y 3 están entrelazados, están ligados, porque narra una historia. Pues bien, Lucas aquí, él sigue el pensamiento, porque él quería enseñar y quiere enseñar a través del Espíritu Santo cómo la iglesia creció, cómo la iglesia se expandió, cómo fue la obra de Dios, cómo fue que Dios hizo tales cosas, tales milagros. Por eso él empieza en el capítulo 1 hablando de la promesa, en el capítulo 2 hablando de la llenura, y en el capítulo 3 él empieza a hablar que a partir del momento que la iglesia fue llena, ya empieza la evangelización de almas. Ahora aquí en el capítulo 6 empieza Lucas a decirnos una historia, y la historia es: la iglesia crece. La iglesia crece mucho en Jerusalén, crece de manera tal que empieza a haber un poco de conflicto entre los hermanos, aleluya, de la comunidad cristiana. ¿Ves, pastora, que los conflictos son antiguos en los medios cristianos? Gloria a Dios. La iglesia crece mucho, y ahora hay ahí una división de pensamientos. Los judíos, que eran de descendencia o ascendencia griega, empiezan a hablar. A ver, ¿cuál es el problema que está pasando aquí? Porque las mujeres que son griegas no son atendidas como las judías. ¿Qué está pasando aquí? ¿Hay preferencia ahora dentro de la iglesia? ¿Qué está pasando aquí? ¿Hay un rechazo a estos solo porque no son judíos? Entonces los apóstoles, atentos a lo que ya se hablaban en oración, son guiados por Dios a separar diáconos para ayudar en el trabajo.
diácono. Así que el diácono, aleluya, aparece por primera vez aquí como un servidor, como alguien que está dispuesto a trabajar, como un cooperador de Dios. Y aquí se nombran a unos cuantos diáconos, y ese señor que hemos leído llamado Felipe era uno de estos diáconos. Aquí no es Felipe el discípulo, es Felipe el diácono, que después será reconocido como evangelista, gloria a Dios. Entonces Lucas en el capítulo 6 explica eso. En el capítulo 7 ele habla de otro gran diácono llamado Esteban, hombre lleno de Dios, hombre lleno de la sabiduría de Dios, lleno de la gracia de Dios. Donde Esteban pasaba había milagros, donde Esteban pasaba demonios salían, donde Esteban pasaba habían curas y la gente se entregaba al Señor. Pero Esteban es muerto, y aquí está su historia en el capítulo 7. Ahora Lucas toma un tiempo guiado por Dios para hablar de otro diácono en el capítulo 8, Felipe. Ahora vamos a conocer un poco de la vida de Felipe, ese gran hombre de Dios. Aleluya. Y quiero ya decir, aleluya, que Dios necesita a muchos Felipes hoy. ¿Quién está dispuesto a ser un Felipe? Levanta la mano. Mira, Señor, aquí en tu presencia, unos cuantos Felipes, Padre, misioneros y misionarias, para ti, para tu reino. Aleluya, gloria a Dios. La iglesia crece en Jerusalén y todo va bien. La iglesia está acomodada porque las cosas van bien. La comunidad crece. Hay, aleluya, beneficios. No hay necesidad alguna. La iglesia está muy buena, pero había una promesa. Dios había en el capítulo 1 hablado: oyen, vosotros serán llenos de mi poder, serán llenos de mi autoridad. Pero hay una cosa, hay que predicar en Jerusalén, hay que predicar en Judea y hay que predicar en Samaria. Se habían olvidado de Judea y Samaria y están en Jerusalén tranquilitos, acomodaditos. Todo va bien, no hay viento, no hay tempestad, no hay tormenta, no hay necesidad en parte alguna. Dios se manifiesta, Dios sana, Dios cura, aquí está. Bendecidos estamos y bendecidos seguiremos aquí. Dios dice no. Aleluya. Dios dice no, se han olvidado de lo que yo les he dicho. Es para Jerusalén, es para Judea, es para Samaria, no para y sigue. Y después, en todos los confines de la tierra, estaban en Jerusalén tranquilitos. Por eso hay un decir por ahí, estoy mayormente de acuerdo, aleluya, en el medio teológico. Este viento fue Dios que permitió llegar, por no decir fue Dios que lo sopló para esparcir por todas las partes los que estaban acomodaditos ahí. Bendecidos estoy y bendecido sigo, como el pensamiento de Noé, ¿no? Me salvo por lo menos yo y mi casa y gloria a Dios. Ese no es el pensamiento, aleluya, de Dios y de su palabra y del evangelio, aleluya, gloria a Dios. Pues bien, ahora Esteban es muerto, la gran persecución se levanta en Jerusalén. Ahora todos los que estaban tranquilos dicen, ahora no hay como seguir en la tranquilidad. Tenemos ahora que espabilarnos y salir de aquí. Y la Biblia va a decir que con excepción de los apóstoles, todos los demás que seguían a Cristo fueron dispersos por varias ciudades. Y ese hombre llamado Felipe, aleluya, para aquí en Samaria. Ahora bien, hermanos, Dios ni siempre nos direcciona para donde queremos. Dios ni siempre, aleluya, va a direccionar nuestros pasitos para donde está nuestro corazón apuntando y deseando. Felipe va para Samaria y ya sabemos bien que Samaria, aleluya, es territorio hostil. Judíos y samaritanos no se llevan.
Pero cuando tú eres direccionado por Dios, eso no importa. Dios me envía, yo voy. Es Dios que manda, yo voy. Aleluya. Felipe ahora por el Espíritu es lanzado en Samaria, territorio en que él no sería bien recibido porque es judío. Aleluya. Cuando miramos en el segundo libro de Crónicas y de Reyes, ahí está la historia. El hijo de Jeroboam se rebela contra Dios. Dios entonces permite que los asirios le azote ahí. Es dominado. Aleluya. Israel es dominado por los asirios. Y el rey asirio piensa: mezclaré gente con este pueblo, así que ya no van a ser solo judíos, va a haber aquí una mezcla, y de ahí nacen los samaritanos. Pero el problema no es ese, el problema es que los samaritanos crearon su templo, los samaritanos crearon su Biblia, los samaritanos crearon su rama sacerdotal, los samaritanos crearon su sistema de adoración. Por eso es que Jesucristo en Juan 4, cuando habla con la mujer le habla: oh, tranquilo, porque nosotros aquí también, aparte de tener por padre a Jacob, tenemos aquí templo, tenemos aquí Biblia y aquí adoramos. Y el Señor le dice: muy bien, no hace falta más eso. El Padre busca verdaderos adoradores que en espíritu y en verdad lo adoren. El Señor dice: no, tú estás equivocada como muchos. Eso no, los ritos, los templos, las ceremonias que hacéis, eso ya no importa, porque son cosas de hombres, son cosas vuestras. El Padre busca el corazón sincero, alma sincera, vida sincera, adoración sincera. Es eso que el Padre busca. Cuando Felipe va para Samaria, ya había una misionera ahí que Cristo había dejado, porque Él es bueno. Él prepara el camino, hermano, gloria a Dios. El Espíritu no te envía, sino Él cuida. Él cuida. Cuando Dios te envía a una parte, ve, porque Él está cuidando de todo. No es por nada que ese hombre es llamado el padre de la fe. Ve. La fe es tal que dice: se me mandó ir a cuidar de todo. Porque muchas de las veces la iglesia, cuando habla iglesia ahora, no habla el cuerpo, habla nosotros de manera singular. Queremos limitar a Dios. Dios me está enviando, pero será. Dios me está enviando, pero eso. Dios me está enviando, pero aquello. Dios me está enviando, pero será posible eso. Dios te dijo: ve, porque Él ya cuidó de todo. Felipe, aleluya, seguramente fue en una congregación puesta por el Señor Jesucristo ahí. Gloria a Dios. Acuérdense de Hechos, en el capítulo 17, cuando Pablo llega en Roma y empieza a hablar: oh, atenienses, veo que vosotros sois bastante religiosos. Pero yo veo aquí en medio de vuestros altares, en medio de vuestros dioses, por decir, uno cual nombre al Dios desconocido. Pablo agarra eso para empezar a decir: a ese Dios desconocido, no les hablo de la historia, tienen poco tiempo. Ese Dios desconocido es mi jefe. A ese yo vengo aquí a anunciar. Ese Dios desconocido es Jesucristo. Entonces yo dije: ¿sabe quién es ese? Entonces Pablo empieza: ese es el que creó el mundo, ese es el que creó los cielos, ese es el que creó los mares, ese es el que creó todo lo que hay. Ese se llama Jesucristo. Solo por Él la salvación, solo por Él la vida eterna, solo por Él y en Él. Entonces gana toda Atenas con eso. Dios es tremendo, Él prepara. Cuando Dios manda a Pablo y a Atenas, ya había un altar de un milagro que Él había hecho 400 años antes. Ese altar que Pablo habla es de un milagro que Dios hizo 400 años antes de Jesucristo nacer. Dios prepara el camino para el cual nos envía, hermanos. Gloria a Dios. Ahora Felipe, lleno de Dios, aleluya, llega a Samaria y empieza a predicar: Jesucristo es salvación, Jesucristo es el Señor, y el Señor respalda su palabra. Cuando un hombre y una mujer se llenan de Él y es verdadero en su presencia, la Biblia dice que las señales seguirán a los que creen. La Biblia dice que el Señor nos miró un día y dijo: usen mi nombre, es por mi nombre. En mi nombre hay sanidad, en mi nombre hay liberación, en mi nombre hay transformación, en
mi nombre, use mi nombre, use mi nombre, use mi nombre. Aleluya, gloria a Dios. Es eso que Felipe hace. Felipe llega en Samaria y dice: Jesucristo sana, Jesucristo libera, Jesucristo es salvación. Y toda la gente viene, son sanados, liberados y entregan su vida al Señor. La Biblia no dice el tiempo que Felipe ha estado ahí, pero seguro que pasa tiempo. Y la misma cosa pasa con Felipe, aleluya. Seguro, aleluya, que la cosa pasa con él porque la noticia crece. Mira, la noticia crece. Lucas va a escribir que la obra crece tanto en Samaria que la noticia llega a Jerusalén. La noticia va a Jerusalén porque dice: oiga, escuchamos decir que Samaria está siendo abalada por la predicación de la palabra de Dios. Tiago, que era el líder, dice: Pedro y Juan van a ver si es verdad lo que pasa en Samaria. Van a ver si es verdad, porque escuché decir que el Señor Jesucristo está haciendo maravillas. La Biblia dice que Pedro y Juan bajan para Samaria y al llegar en Samaria de verdad ven que es tremendo lo que Dios hace. Pero al llegar en Samaria ya hay una pelea espiritual. Satanás no para, iglesia. Hermanos, Satanás no descansa porque es un ser espiritual. Tú y yo dormimos, él no. Tú y yo para recobrar fuerzas tenemos que comer, él no. Tú y yo para estar aquí hemos pasado una noche durmiendo para recomponer la materia, él no, es espíritu. Y mientras Felipe predicaba, dice el texto que había un tal Simón, encantador, hombre de Satanás, que utilizaba magia para engañar al pueblo, para engañar a la ciudad. Entonces ya hay aquí una batalla espiritual, pero la Biblia dice: mayor, mayor, mayor el que está con nosotros de que el que está en el mundo. La Biblia dice que ese hombre no puede hacer frente a Felipe hasta que un día él tiene que decir: oye, yo necesito ese Dios, yo quiero ese Dios también, yo necesito ser bautizado también y yo quiero ser tu seguidor también, porque eso hace Dios. El poder, aleluya, que tiene, aleluya, el evangelio en el nombre de Jesús es para eso, para libertar, para curar, para sanar y para salvar. Gloria a Dios. La Biblia dice que Pedro y Juan llegan y ahí están ahora con Felipe, aleluya, en la iglesia en Samaria. Pedro y Juan mira toda la congregación y les hace una pregunta: ¿habéis recibido el Espíritu Santo? Dice: no hemos recibido el Espíritu Santo, hemos recibido el bautismo de Juan. La Biblia dice que Pedro y Juan, llenos de la autoridad de Dios, dicen: ¿queréis al Espíritu Santo? Entonces dicen: sí, quiero al Espíritu Santo. Pedro y Juan levantan las manos sobre ellos y la Biblia dice que Pedro ora y dice: ven Espíritu Santo sobre ellos, y la iglesia es impactada con el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Y ahora aún más la iglesia va, y ahora aún más la iglesia es imparable, y ahora aún más la iglesia crece, aleluya, que es la pauta que está en nuestros corazones. Los miércoles, hermanos, estamos clamando por eso. Pero Lucas empieza a hablar que en el capítulo 1 y 2 estaban unánimes, unánimes en un sentir y un pensar. Estaba unánime y era: Dios, lléname para que yo pueda llenar a otro. Y era: Dios, ven. Mientras la iglesia no tenga ese sentir, será difícil vivir grandes cosas de manera, aleluya, colectiva. Porque Satanás siembra división, discordias. Él sabe muy bien cómo parar la obra de Dios y es a través de eso. Tenemos que cada día pedir ese discernimiento al Espíritu Santo de la unidad y del amor. Unidad y amor. Ya dice la palabra de Dios: los dones cesarán, las lenguas cesarán, pero el amor prevalece. Todo pasará, dice Pablo, el amor permanece, porque habla del amor de Dios, que todo pasa y Él nos ama igual. Nos sigue amando, nos sigue amando, nos sigue amando. El amor permanece.
tenemos el mandato directo de Cristo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y después Él eleva aún más: ama a tu prójimo como yo te he amado a ti. Es decir, he dado la vida por ti, yo morí por ti. Habla de un amor sacrificial por el hermano, por la hermana, por la iglesia, por la obra. Es así que Dios quiere que amemos su obra. Un amor sacrificial de entrega, un amor sacrificial de preocupación, un amor sacrificial de ayuda. Es eso que Él espera de nosotros. Aleluya, gloria a Dios. A Dios no le agrada la postura de comodidad que muchas veces la iglesia tiene. Ahora hablo en general. Aleluya, gloria a Dios. Nota que un día Él habla, Jeremías capítulo 18, levántate, o sea, sal de tu posición, aleluya, de descanso, levántate y baja a la casa del alfarero. Tengo un mensaje ahí para ti. Jeremías baja, se levanta y va. Al llegar ahí, él relata que él ve al alfarero trabajando. Es Dios trabajando, es Dios que trabaja, es Dios que no para, aleluya. Y la vasija se rompe en manos del alfarero. La vasija somos nosotros, somos hombres rotos, hombres que ya están rotos, sin esperanza, perdidos, que necesitan escuchar: mi Jesucristo puede cambiar tu vida. Nota que a lo mejor el profeta piensa: se ha roto la vasija, ya no sirve. Es cuando Satanás dice: estás roto, ya no sirve. Es un rechazado, ya no sirve. Nadie te mira, tú no sirve. Nadie te ama, tú no sirve. Pero Dios dice: no. Mientras está en mis manos, yo hago una vasija nueva. Está en mis manos, yo soy quien doy vida nueva. Yo soy quien hago nueva la vasija. Y es eso que Dios hace. Y ese es el mensaje que tenemos que llevar: que Dios hace nueva todas las cosas. Vasija, Dios cambia tu historia, Dios te hace otra vez. Aleluya, gloria a Dios. Seguramente Felipe adopta la misma cosa. Y ahora viene uno y dice: oye, Felipe, está muy cómodo, ¿no? Para el desierto. Me gusta porque Felipe escucha eso y no pregunta por qué, ni para dónde, ni para qué. Voy, Señor, ahora mismo. Oiga, Felipe, para el desierto, camino de Gaza, anda. El que cree, aleluya, camina por fe. Ya dice la palabra: caminamos por fe y no por vista. Ahí va Felipe. Felipe no es un joven, ¿eh? Felipe no es jovencito como Jackson, no, ¿eh? Ya es Señor, padre de hijas, ya es un hombre, pero para el desierto anda. Te has apuntado, Felipe, es diácono, quieres me servir para el desierto. Aleluya. Ya yo hablaré contigo. Mientras Felipe va, gloria a Dios, voy a pasos largos. Abra tu corazón para la palabra, aleluya, gloria a Dios. Y mientras Felipe va sin saber qué, pero va. Yo voy, Él se me mandó, yo iré. Felipe va, aleluya. Nota que le habla un ángel, pero ahora Lucas es preciso como el médico que es. Y ahora dice: y el Espíritu Santo habla a Felipe. Porque Dios tiene sus maneras de trabajar. Si Él quiere usar ángel, hermanos, ojo, hay muchas cosas en el medio de las iglesias, pero es cierto, totalmente cierto, que el ministerio angelical es operante aún hoy en esta dispensación. Cuando Dios quiere, Él utiliza un ángel, y cuando Él quiere, Él habla con su espíritu, y cuando Él quiere, como en ese caso, hace de las dos maneras, y ya está, porque la gloria es suya, el poder es suyo y es para Él. Aleluya, gloria a Dios. Ahora Lucas es preciso, y aquí atención, él narra la historia de un hombre que está eternizado aquí en las páginas de la palabra. Es tremendo, mira qué privilegio. Imagínense, hermano, oh, como me gustaría haber vivido en ese templo, y aquí que hubiese por lo menos un verso que decía: y había un tal Jackson que ese creía en Dios. Hermanos, está eternizado aquí, es, aleluya, un milagro grande que está en la eternidad, gloria a Dios. Pues aquí está la historia de un hombre, lo que llamamos en nuestros días prosélito. ¿Qué es un prosélito? Un etíope que ahora se convirtió al judaísmo.
E Lucas é preciso, ele sigue trayendo. Ele não só era etíope, ele também era eunuco, porque para estos cargos antiguamente había la costumbre de que a estos hombres se les hacían eunucos. No entraría en detalles. Gloria a Dios, Lucas sigue trayendo información. Ese hombre no era cualquier hombre. Esse homem tinha um grande cargo de grande responsabilidade. Ele era o encargado de todo o tesouro de uma nação. Todo o tesouro de Etiópia passava por suas manos. Toda a administração era por ele. Pero ele tinha o trabalho, ele tinha o cargo e ele respeitava sua reina. Pero agora eu tenho que adorar al Deus a que eu aceptei em minha vida. Então esse homem, aleluia, hermanos, em los dias atuais sabemos que esse homem hizo viaje de 30 dias para chegar em Jerusalém. Y 30 días para volver, si todo sale bien. Hablamos de 2000 kilómetros en carruaje a caballo. Y es verdad que tú estás a cuarto de hora en metro y no ves a la oración. Y es verdad que tú estás media hora en tren y no ven al culto. Y es verdad que hay tanta faena para llegar a cultuar a Dios con tren, con metro, con coche, con jato, con helicóptero, con todo lo que Dios nos puso hoy. Eu iria adorar, porque agora eu aceptei a esse Deus, pois agora eu lhe iria adorar. 2000 quilômetros. Aleluia, glória a Deus. Pero Lucas sigue escrevendo, porque Lucas é conhecedor. Escrito está, Levítico 21, Deuteronômio 23. Ninguno que não seja varão perfeito pode entrar para cultuar. En la puerta se queda afuera. ¿Usted entiende eso? ¿Usted entiende eso? Oh, gloria. ¿Usted entiende esa fe y ese deseo de adorar a Dios? Lucas é preciso e ele trabalha coisa semelhante. Nota que o corro que predicamos viernes está na porta, não pode entrar, porque há lei que diz: tu não podes entrar. Só então, depois de ser sanado, ele salta. Ele entra saltando. A hora eu entro, me dá igual, eu salto. A hora eu salto aqui dentro como nadie. Esse homem acha um tremendo viagem saindo de África, passa por Sudão, passa por Egipto, hasta chegar em Israel para adorar. Pero al llegar ahí, aleluya, en la adoración, le dicen: siento mucho, usted no puede entrar, porque usted no es perfecto, porque usted carga en su vida imperfecciones. E nossa lei proíbe que tu passe a adorar a Deus aqui dentro. Pero tranquilo, você pode dar glória a Deus de aí de la puerta. Tranquilo, você de aí de la puerta pode levantar sua mão, aleluia, cultuar a Deus tranquilo. Você aí de la puerta, aleluia, pode ver como o sacerdote mata o cordeiro. Tranquilo, você aí de la puerta pode mirar como aqui, aleluia, todos nos reunimos aqui e cantamos os salmos e saltamos e cultuamos a Deus. Tranquilo, de la puerta tu puedes estar, en la puerta tu puedes estar tranquilo. Aleluya. El hombre adora a Dios. El hombre adora a Dios. Él vino a adorar. Si él entra o no, él vino a adorar. Aleluya. Él vino a postrarse ante Dios. É isso que Deus busca. Ele já havia dito, os ritos já não. Necessito adorador de verdade. Necessito adorador de verdade. Se entra ou não, não vai ser nenhuma diferença em meu culto para Deus. Lo adoro de verdade. E Deus é fiel com um adorador de verdade. Mira, hermano, toda a logística que hizo Deus para falar a um adorador de verdade. Aleluia.
Dios mueve un ángel, Dios mueve a un diácono y Dios ahora habla por su espíritu. Hay uno que me adora en verdad, tengo que hablar con ese hombre. Hay uno que me adora en verdad, tengo que fortalecer a ese hombre. Felipe, ángel, Espíritu Santo en movimiento porque hay un alma que me necesita. Candaya, siento la gracia de Dios, hermano. Dios se movimenta para ganar un alma. Dios quiere hacer movimiento con nuestras vidas porque somos cooperadores de Él para ganar almas. La Biblia dice que el que gana almas sabio es. Busquemos la sabiduría entonces en ganar almas. Aleluya. La Biblia dice que ahora Felipe está en el desierto caminando. Aleluya. E o Espírito Santo olha, Felipe, vês que há um carro com cavalos que vai passar um carruagem? Se vê o Senhor, anda, corre e acompanha. Não é a primeira vez que Deus põe velocidade nas pernas de um homem, porque escrito está que Elías passava os carruajes de los reyes, pero hermano, los reyes não usavam qualquer cavallito, não, são cavalos potentes. E agora, o Espírito habla a Felipe, Felipe, marcha, anda, alcança o carruagem. Alcança el carruaje. Felipe, movido por el Espíritu, está ahora pa a pa al carruaje. E há uma prática comum que nos ensina em seminário, hermanos. Muitos de vocês ven aqui uma técnica, glória a Deus. Eu não gravo a palavra. Oh, eu leo e me olvido, al minuto se me va. Todo lo que yo miro, se me va. Ves que Felipe escucha la práctica judía de leer para poder guardar. Ves que Jesucristo a los 12 años está en el templo haciendo ahí grandes preguntas. Pues eso, aleluya, es un proceso que todo adolescente judío tiene que hacer similar. Si aprueba, pasa a la escuela de rabinos. Si no aprueba, es decir, si él no recita toda la ley. Hermanos, toda a lei, aleluia, tem que recitar sem mirar. Pois essa é a prática, hermano, para guardar. Aleluia, leer em voz alta. Una y otra vez, una vez, dos veces, tres veces, aleluya, una y otra vez, leer en voz alta. Así que ahora ponte en tu casa y así aprovecha y evangeliza al vecino y empieza a decir, el Señor es mi pastor, de nada tengo falta. Glória a Deus, e assim já guarda e já evangeliza, aleluia, glória a Deus. Felipe se acerca e o homem está lendo Isaías. Esse é o verso 32 e 33 de aí. O homem está lendo como oveja foi levado ao matadeiro e como cordeiro que emudece ante su trasquilador, nem sequer abriu sua boca. Felipe escuta e diz, oye, não. A lo mejor el hombre pega un susto, ¿no? ¿Tú entiendes lo que lee? No entiendo. Un paréntesis aquí, por favor. Escrito está en la palabra. Todo obrero sea apto para, aleluya, hablar, aleluya, de su fe como conviene, conociendo la palabra de la verdad. Hermanos, por favor, en el nombre de Jesucristo, si Felipe no fuera un hombre aplicado en conocer, aplicado en leer, aplicado en tener la palabra en su vida, ¿cómo pues voy a explicar que és um cordeiro que emudece ante su trasquilador? Se não me empenho em aprender, se não me empenho em buscar ao Senhor, aleluia, em la palavra não vou aprender, aleluia. Bem-aventurado és el varón que dia e noite medita, porque através de aí vem a graça e a sabedoria, aleluia. Josué, se tu medita nessa lei dia e noite, nadie poderá parar-te jamás, e todo quanto sérias prosperarás. Aleluia. La palavra temos que estar apto para decir, aleluia. La base de nossa fé, como disse Pedro, tu sabes decir la base de tu fé, es Cristo Jesús, e isso solo por la palavra conocemos, aleluia, por la palavra, glória a Deus. Como sabré? Como muitos por aí, como sabré? Como disse Pablo aos Romanos, como vão a crer se nada le predica? E como predicarão se as igrejas não enviam? Aleluia, já guardam todo o dinheiro que é para missões aí. Aleluia. La única cosa que me conforta es porque sé que Dios le va a llamar a cuenta. Porque misiones
no tendría que padecer tanto, porque Dios manda los medios y los hombres sacan, pero pagarán. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cómo voy a entender si nadie me explica eso? Si yo no sé qué es eso, si yo no entiendo, yo leo, yo he venido leyendo, volveré leyendo, yo no entiendo, explícame. Yo puedo explicarte qué es eso. Sube, hombre, para explicarme. Aleluya, gloria a Dios. Felipe, aleluya, empieza a hablar este hombre. Había una promesa. No está en el texto, Jackson, pero seguro que lo dijo. Había una promesa, que había de venir un Salvador. Y Dios cumplió la promesa, porque Dios es fiel. El Salvador vino, el Salvador llegó, y es Juan, aleluya. Me encanta el Evangelio de Juan, porque Juan escribe su Evangelio para decir al mundo que Jesucristo es Dios. Juan solo tiene una intención al escribir su Evangelio, es enseñar para el mundo que Jesucristo es Dios, porque había un pensamiento que crecía en el año 100, es que un hombre no podía ser Dios. Ese pensamiento estaba entrando ya en la iglesia, y Juan tiene que escribir de parte de Dios que Jesucristo es Dios, y es por eso que solo en el libro de Juan aparece por lo menos 7 veces él diciendo yo soy. Él dice yo soy la vida, él dice yo soy el camino, él dice yo soy la verdad, él dice yo soy el pan que bajó del cielo, él dice yo soy la puerta. Felipe empieza a decir, eunuco, te pararon en la puerta, ¿verdad? Pues yo te quiero decir que hay una puerta. Jesucristo es la puerta. Tú puedes entrar por esa puerta. Jesucristo es la puerta, eunuco, que Dios bajó aquí a la tierra. Él es el gran yo soy. Y ese es el término que ya estaba instaurado. El hombre ya había escuchado eso, pero no se entendía. Éxodo capítulo 3, Moisés tiene una charla con Dios, mientras Dios intenta convencer, porque Moisés, como está siendo predicado, tenía temor. Dios me está enviando, pero hay un faraón. Dios me está enviando, pero ahí hay muchos dioses potentes. Dios me está enviando, pero yo soy tartamudo. Dios seguro que ahora te has equivocado. Con Abraham no, con Isaac no, con Jacob no, pero conmigo te equivocaste. Muchas veces es lo que decimos. Las viejas excusas están aún hoy. Eso agarró Jeremías también, hermana Angelita. Yo soy tan joven, yo no sé hablar, manda otro. El Señor. Y aparte mi papá es sacerdote, yo soy criado para ser sacerdote. Eso de ser profeta conmigo no, Señor. Tú irás, Jeremías. Y no me diga que es niño que no sabe hablar. Tú irás. Ahora Moisés está diciendo, Señor, yo no puedo. Señor, por favor, ayúdame, Señor, dime algo que diría a esta gente. Señor, dime algo, por lo menos, cuál es tu poder especial. Hay Dios para el Nilo, hay Dios para la plantación, hay Dios para el sol, Dios para la luna, hay Dios para todo. Señor, cuál es tu poder especial, que yo digo a ellos, el Dios tal me manda. Ese es potente, ese es poderoso. Dios le habla a ese hombre, Moisés, ¿a qué me compararé, Moisés, a la tierra? Es estrado de mis pies. Aleluya. ¿A qué me compararé, Moisés? Al cielo no pueden contener mi gloria. Aleluya. ¿A qué me comparo, Moisés? Al mar pongo sus aguas en mi mano. Aleluya. ¿A qué me comparo, Moisés? A las estrellas llamo cada una por su nombre y vienen a mí. ¿A qué me comparo, Moisés? Al universo lo mido a palmos. Moisés dice a ellos, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Es una palabra en arameo. Dios está diciendo a Moisés, un nombre no puede identificar-me a mim, porque um nome é identidade, hermanos. Não podemos poner uma identidade em Deus. Quando diz Jeová Jireh, quer dizer provedor. Quando diz Elohim, é o Criador. Quando diz Adonai, é Senhor. Cada nome é algo que ele acha e não ele é a essência. Então, quando ele disse, Moisés diz, eu sou o que sou, em arameu, a NVI está traduzida, eu serei lo que serei. Para eles, eu serei libertador.
Para ellos yo seré liberación. Para ellos yo seré la salida. Para ellos yo soy lo que seré. ¿Cuál es tu necesidad, hermano, hoy? Pues Él puede todo. Pues Él cubre toda necesidad. Pues Él, aleluya, sigue siendo el mismo. Pues Él sigue siendo ese Dios que la palabra lo llama, aleluya, Padre eterno, aleluya, Rey de reyes, Señor de señores, aleluya, Dios potente, que vence, que no pierde, que solo gana, no conoce la derrota, porque es vencedor. Ese es el Dios de la iglesia, aleluya. Él nunca escucha a Felipe, entonces yo quiero, pues yo quiero a ese Jesús, aleluya, Él es la puerta. Yo quiero, Él va a cambiar mi vida, yo quiero. ¿Qué tengo que hacer? Creer y bautizar. Yo creo, Él nunca dice yo creo, yo creo, que impide. Y Dios es tan bueno que en el camino, mira cómo es Dios, hermano. En el camino ya hay un lago, ya hay un agua, hermanos. ¿Y quién somos nosotros para limitar a Dios en el camino que nos envía? Aleluya. ¿Qué somos nosotros? Aleluya. Por eso yo pregunté, Dios necesita muchos Felipes. Y yo mientras preparaba para el Espíritu Santo me hablaba, necesito hombres y mujeres así. Yo necesito que estén dispuestos a escuchar mi voz y ahí. Yo necesito hombres que como Isaías, heme aquí, envíame a mí. El Señor dice, yo quiero llenar mi iglesia con mi poder, con mi gloria. Mas es lo que ya estamos escuchando. Oración, amor, unidad, quebrantamiento, porque ya vamos a seguir viendo el libro de Hechos. El Señor puso en mi corazón, aleluya, porque Hechos es la historia de la iglesia. Hechos está enseñando cómo la iglesia crece, qué la iglesia hizo para crecer, qué fue lo que esta gente hizo, aleluya. Es Hechos de los apóstoles, aleluya. Paran cerca de un agua, aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Y Felipe dice, hay que creer, hay que ser bautizado. Entonces tú ganas la salvación. Quiero ahora, bautízame. La Biblia dice que Felipe lo bautiza, aleluya. El hombre ahora va contento, el hombre ahora va en paz, porque va a decir, usted sigue leyendo, va a decir, ese hombre sube en su carruaje y Dios otra vez arrebata a Felipe y aparece en Azoto. Azoto, hermano, es otra ciudad a 150 kilómetros de donde estaba, aleluya, para las partes de Siria. Mira cómo es Dios a un hombre. Ahora para allá, Felipe. Para Samaria, no. Para ir para tranquilidad, como te estaba, no. Seguirás caminando, seguirás caminando. La Biblia dice que ese hombre vuelve para su nación. Contento, porque es eso lo que Dios hace en la vida de uno. Trae alegría, trae gozo, trae paz. Aleluya, trae. Es eso que Él hace. Él cambia y Él trae. En las páginas de la Biblia no está escrito, pero hay un gran historiador del siglo I, aleluya, y segundo, que habla la historia de ese hombre para concluir. Gloria a Dios, aleluya, aleluya. Él dice que Etiopía pequeña se quedó para ese hombre. Cuando él llega allá, él habla a su reina, aleluya, hasta hoy yo te he servido con mi vida, hasta hoy yo te he servido con precisión, hasta hoy yo me he desgastado para ti, pero a partir de hoy yo sirvo a otro rey, se llama Rey Jesús. Yo necesito que tú me liberes de este cargo, porque ahora yo necesito hablar de mi nuevo rey para toda la nación. Y dice la historia que ese hombre predica en toda su nación. De su nación él sale para el país que conocemos como Sudán. De Sudán sale para Turquía hasta ser mártir por el nombre de Jesucristo. Pero alcanzó, aleluya, fue restaurado y alcanzó a muchos. ¿Cómo terminó? Aleluya, está en manos de Dios.
Aleluya. Ya dice la palabra, bienaventurados seréis cuando os persigan. Bienaventurados seréis cuando os matem, quando os maltratem, quando digam mentiras de todo tipo. Bem-aventurados sereis. Sermão de la montanha. Não se preocupem. Aleluia. E Cristo sigue nos aconsejando. Ele que queira salvar sua vida, perderá. Pero ele que la pierde por mim, vai ganhar a eternidade. Não se preocupem. Aleluia. Glória a Deus. De pé. Vamos a hacer una oración.